Alejandro Magno es una de las figuras más legendarias de la historia. Nacido en el año 356 a.C., ascendió rápidamente hasta convertirse en uno de los más grandes líderes militares que el mundo haya conocido jamás. Desde la conquista de vastos territorios hasta la construcción de un imperio formidable, la vida de Alejandro está llena de historias fascinantes e impresionantes. Cuando era joven, Alejandro mostró cualidades de liderazgo excepcionales, y sed de conocimiento. Recibió una educación rigurosa del filósofo Aristóteles, quien le enseñó sobre una amplia gama de temas que incluyen filosofía, política y ciencia. En 334 a.C., a la edad de solo 22 años, Alejandro emprendió su campaña militar, conocida como la expedición persa. Su objetivo era derrotar al poderoso imperio persa y establecer su dominio sobre la región. Una de las historias más notables de la conquista de Alejandro es su legendario encuentro con el nudo gordiano. El nudo gordiano era un complejo nudo atado por el rey Gordio de Frigia, y una antigua profecía afirmaba que quien pudiera desatar el nudo se convertiría en el gobernante de Asia. El nudo era tan intrincado que innumerables personas habían intentado y fracasado en desentrañarlo, pero Alejandro, con su mente estratégica, abordó el problema de una manera única. En lugar de intentar desatar el nudo, desenvainó su espada y la atravesó, cumpliendo así la profecía. Este acto se convirtió en un símbolo de la audacia, y la naturaleza decisiva de Alejandro. Demostró que no estaba obligado por la convención, y estaba dispuesto a tomar medidas poco ortodoxas para lograr sus objetivos. A lo largo de sus campañas militares, Alejandro enfrentó numerosos desafíos y obstáculos. Uno de esos desafíos fue su encuentro con el rey indio Porus en la batalla de Lidaspes. Porus dirigió un ejército formidable contra las fuerzas de Alejandro. A pesar de ser muy superado en número, Alejandro ideó una brillante estrategia para superar a las fuerzas indias. Ordenó a sus tropas crear una formación de falange, y lanzó un ataque implacable contra el ejército de Porus, finalmente derrotándolos. Después de la batalla, Alejandro mostró un gran respeto por Porus, y lo convirtió en uno de sus aliados. Este acto de generosidad y diplomacia se volvió característico del estilo de liderazgo de Alejandro, ya que a menudo buscaba ganarse la lealtad y el respeto de los pueblos conquistados. Otra historia asombrosa de la vida de Alejandro es su conquista de la antigua ciudad de Tiro. Tiro era una ciudad marítima rica y poderosa que se había considerado inexpugnable debido a su ubicación en una isla. Decidido a conquistar Tiro, Alejandro ideó una brillante estrategia. Ordenó la construcción de una calzada, o puente terrestre, que permitiera a sus tropas asaltar las defensas de la ciudad. La determinación y el ingenio de Alejandro dieron sus frutos, ya que sus fuerzas rompieron con éxito las murallas de Tiro, y capturaron la ciudad. Esta victoria no solo mostró su destreza militar, sino que también demostró su capacidad para superar obstáculos aparentemente imposibles. A medida que Alejandro expandió su imperio, se encontró con varias culturas y sociedades con diferentes costumbres y tradiciones. Uno de esos encuentros tuvo lugar en Egipto, donde fue aclamado como un libertador y recibido como un faraón. En un gesto simbólico, Alejandro visitó el oráculo de Amón en el oasis de Siwa, buscando la confirmación de su estatus divino como hijo de Zeus. El oráculo supuestamente reconoció a Alejandro como un dios y confirmó su derecho a gobernar. Los egipcios abrazaron a Alejandro como su líder, y él fundó la ciudad de Alejandría, que se convirtió en un centro de cultura, comercio y aprendizaje en el mundo antiguo. El imperio de Alejandro se extendía desde Grecia hasta la India, lo que lo convirtió en uno de los gobernantes más poderosos de la historia. Sin embargo, su sueño de conquistar el mundo se vio abruptamente truncado cuando murió a la edad de 32 años en Babilonia. La causa de la muerte de Alejandro sigue siendo un misterio, con teorías que van desde la enfermedad hasta el asesinato. Independientemente de cómo murió, el legado de Alejandro como genio militar y líder visionario continúa cautivando a la gente hasta el día de hoy. Las historias y logros de Alejandro Magno inspiran asombro y admiración. Dejó una huella imborrable en la historia, dando forma para siempre al curso de las civilizaciones y dejando un legado que perdura. Los cuentos de sus conquistas, su brillantez estratégica y su personalidad descomunal continúan fascinando tanto a eruditos como a entusiastas. El mundo siempre recordará las increíbles historias de la vida de Alejandro Magno, una verdadera leyenda de la historia. Después de la muerte de Alejandro Magno, su imperio se dividió entre sus generales, marcando el final de una era. Sin embargo, las historias y el legado de Alejandro continuaron resonando en todo el mundo antiguo. Un cuento fascinante involucra el enigma de la tumba de Alejandro. Después de su muerte, el cuerpo de Alejandro fue preservado en un sarcófago de oro y llevado de regreso a Alejandría. Sin embargo, la ubicación exacta de su lugar de descanso final sigue siendo un misterio hasta el día de hoy. Circularon leyendas y rumores sobre el paradero de la tumba de Alejandro, con varios lugares que afirmaban albergar sus restos. Algunos creían que fue enterrado en la antigua ciudad de Siwa, mientras que otros especularon que fue enterrado en una cámara subterránea secreta. Innumerables expediciones y búsquedas se han llevado a cabo a lo largo de los años en un intento de descubrir la verdad sobre la tumba de Alejandro. A pesar de los mejores esfuerzos de arqueólogos e historiadores, el misterio sigue sin resolverse, dejando espacio para especulaciones e intrigas. Otra historia increíble es el cuento mitológico del encuentro de Alejandro con la reina
Amazonas. Según antiguas leyendas, Alejandro se encontró con una tribu de mujeres feroces y guerreras conocidas como las Amazonas mientras viajaba por Asia. Fascinado por su fuerza y coraje, Alejandro buscó una audiencia con la reina amazona. Se dice que entablaron una animada conversación sobre la guerra, el liderazgo y la igualdad, dejando una impresión duradera tanto en Alejandro como en la reina amazona. Estos encuentros con figuras poderosas y míticas ilustran la naturaleza descomunal de la historia de Alejandro. No era solo un conquistador, sino una figura descomunal cuyas aventuras y hazañas capturaron la imaginación de las personas a lo largo de los siglos. La influencia de Alejandro se extendió más allá de los ámbitos de la política y la guerra. Una historia fascinante se relaciona con su promoción de la cultura helenística, que mezclaba las tradiciones griegas con las de las tierras conquistadas. En Egipto, Alejandro tomó el título de faraón e introdujo las costumbres y prácticas griegas. Esta fusión cultural conocida como helenización condujo al surgimiento de un vibrante intercambio cultural e intelectual que prosperó en la Biblioteca de Alejandría. La biblioteca se convirtió en un faro de conocimiento y aprendizaje, albergando innumerables pergaminos de Grecia, Egipto, Persia y más allá. Académicos de diversas disciplinas se reunieron en la biblioteca, contribuyendo a un entorno intelectual rico y diverso. El intercambio de ideas y conocimientos en la biblioteca allanó el camino para avances en diversos campos, incluyendo la ciencia, las matemáticas, la filosofía y la literatura. Se convirtió en un símbolo del legado intelectual dejado por Alejandro y su imperio. Sin embargo, la destrucción de la Biblioteca de Alejandría sigue siendo un acontecimiento trágico en la historia. La biblioteca fue objeto de numerosos incendios e invasiones, lo que resultó en la pérdida de innumerables textos antiguos y la dispersión del conocimiento que una vez se concentró dentro de sus muros. No obstante, el legado de la Biblioteca de Alejandría y las actividades intelectuales que fomentó continúan inspirando a académicos e investigadores hasta el día de hoy. El intercambio de ideas y la búsqueda de conocimiento provocados por el imperio de Alejandro tuvieron un impacto duradero en el mundo antiguo. Otra historia intrigante es el encuentro legendario entre Alejandro y Diógenes el Cínico. Diógenes fue un filósofo conocido por su rechazo a las posesiones materiales y su compromiso con un estilo de vida simple y minimalista. Cuando Alejandro visitó Corinto, oyó hablar de Diógenes y de su filosofía única. Intrigado, buscó a Diógenes, que en ese momento yacía al sol, disfrutando de la sencillez de su existencia. Al conocer a Diógenes, Alejandro preguntó si había algo que pudiera hacer por él. En respuesta, Diógenes respondió la famosa frase: "Sal de mi luz". Esta interacción mostró el marcado contraste entre el estilo de vida extravagante de un conquistador y los ideales minimalistas de un filósofo. Este encuentro dejó una impresión duradera en Alejandro, quien comentó a sus compañeros: "Si no fuera Alejandro, desearía ser Diógenes". Reflejó su admiración por el compromiso del filósofo con los principios que trascendían las posesiones materiales y el poder. El encuentro entre Alejandro y Diógenes sirve como recordatorio de que incluso en medio de la grandeza y el poder, la simplicidad y la sabiduría pueden tener un impacto profundo, resonando en los individuos independientemente de su estatus social o logros. Una historia que ha capturado la imaginación de historiadores y entusiastas es el relato del encuentro de Alejandro con el oráculo de Delfos. Se creía que el oráculo poseía poderes proféticos, ofreciendo orientación y visión del futuro. Intrigado por los misteriosos poderes del oráculo, Alejandro emprendió un viaje para visitar a Delfos. Cuando llegó, preguntó qué le esperaba en sus conquistas y el destino de su imperio. La respuesta del oráculo fascinó y turbó a Alejandro. Se dice que ella le dijo: "Eres invencible", lo que implica que lograría grandes victorias. Sin embargo, también advirtió a Alejandro que cuidado con el vino de Hércules, sugiriendo los peligros y desafíos que enfrentaría. Este encuentro con el oráculo resalta la mezcla de profecía divina y ambición humana que definió la búsqueda de conquista de Alejandro. Simboliza la compleja interacción entre el destino, el libre albedrío y el deseo de grandeza que impregnó su vida. Las historias de la vida de Alejandro están llenas de momentos de triunfo, aventura y tragedia. Pintan un vívido cuadro de una figura dinámica y enigmática cuya influencia se extendía mucho más allá de los límites de su imperio. Aunque el imperio de Alejandro finalmente se disolvió, dejó una huella imborrable en la historia. Sus tácticas militares, estrategias políticas y legado cultural han inspirado a innumerables líderes y dado forma al curso de las civilizaciones en todo el mundo. Desde las legendarias batallas con Darío hasta los encantadores encuentros con seres míticos, las asombrosas historias de Alejandro Magno siguen siendo un testimonio de la grandeza y complejidad del mundo antiguo. A través de los cuentos de su valentía, ambición y visión, Alejandro continúa cautivando nuestra imaginación y encendiendo nuestra fascinación por los triunfos y las pruebas de una era del pasado. Así que profundicemos más en las asombrosas historias, profundicemos más en la cautivadora vida de Alejandro Magno. A través de los anales de la historia, descubrimos un tapiz de asombro y asombro, que ilustra el legado perdurable de una de las figuras más grandes que jamás haya caminado sobre esta tierra.